Hola, hola, papá, mamá. Hoy hablaremos sobre los peligros de las redes sociales. Número uno, el ciberacoso. Existen plataformas digitales donde vuestros hijos van a recibir mensajes de odio, discriminación, difamación, inclusive acoso. Es por eso que muchos de ellos caen en depresión, en ansiedad, están tristes, con una autoestima baja. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que estamos compartiendo mediante esas plataformas digitales? A veces comparten lugar de nacimiento, dónde viven, cuántos años tienen, cuál es tu correo, tu teléfono, etcétera, etcétera. Y esto va a hacer que personas de mal vivir, personas malas, van a obtener tu información y van a empezar a acosarte. Van a empezar a amenazarte inclusive. Tengan mucho cuidado, papás, mamás y sobre todo jóvenes y señoritas. Los fraudes mediante páginas web falsas, engañosas, nos pueden robar nuestra información, inclusive nuestra información financiera. Hay que tener mucho cuidado en dónde estamos haciendo clic. A veces hacemos clic en una información falsa y nos pide llenar datos y están llenando sus datos. Y lo peor es que llenas contraseñas que solamente tú tienes que saberlo. Compartes y ya está. Cuando vas a ingresar a la próxima a verificar cuánto de plata tienes, ya no va a haber nada porque ya te robaron. Tengan mucho cuidado. ¿Qué les cuesta ir al banco o a esa entidad financiera para hacer todos los trámites? No lo hagan virtualmente si no saben, papás, mamás, porque existen muchas formas de detectar si verdaderamente esa página web es falsa o es verídico. Tengan mucho cuidado, papá, mamá. Otro, exposición a contenido inapropiado. Por ejemplo, existen páginas web que nos van a incitar a la violencia física, psicológica, sexual. Páginas web que nos van a brindar lo que es pornografía. Hay que tener mucho cuidado. Hoy en día hay jóvenes que cuando necesitan cualquier tipo de información están ingresando a cualquier página y les está mostrando ese tipo de información. Información dañina que a la larga te va a hacer daño mentalmente. El otro es adicción a las redes sociales. Hay gente que se pasa horas y horas en las redes sociales, en el Facebook, en el TikTok, en el WhatsApp y otras páginas. Ahí estás perdiendo mucho tiempo. Además estás dañando tu vista, te estás dañando también psicológicamente, porque la información que recibes a veces puede ser dañino para ti. Otro es problemas de privacidad y seguridad de datos. Por ejemplo, cuando nosotros usamos indebidamente datos personales, nos pueden hasta estafar. Hay que tener mucho cuidado en eso. Si no sabes configurar bien, que alguien te ayude a configurar. No vaya a ser que publiques información importante, sobre todo información financiera, recuerden. El otro es impacto en la salud mental. Esto a la larga nos puede dañar, estar al tanto. Hay gente, por ejemplo, que se amanece estando en las redes sociales, duerme pensando en las redes sociales, pensando en la información que han compartido, qué puede pasar. Todo eso hay que tener mucho cuidado. Otro es la inseguridad personal, vivir por y para los likes. Hay gente, por ejemplo, hay jóvenes hoy en día que si no le ponen likes, o sea, me gusta, están con depresión, están decaídos, están preocupados, están ansiosos. Quieren que le des like, quieren que le den visto bueno, que le den comentarios positivos. Y si le pone negativo también se hace daño. Si no le ponen ni un comentario también están haciéndose daño. Tengan mucho cuidado con eso. El otro es los fake news y las noticias falsas. A veces nosotros nos dejamos llevar por las noticias que están en las redes sociales. Pensamos que esos son reales. Muchas veces son falsos. Tengan mucho cuidado con los fake news. En conclusión, configura la privacidad de tus perfiles de manera que solo tus amigos vean tu información. Entonces, comparte tu información con las personas que verdaderamente crees
que no te van a amenazar, que no te van a acosar. Evita publicar datos personales o tus planes sobre las vacaciones. Muchas personas publican dónde se van a ir, con quiénes van a irse o dónde están en estos momentos, y muchos ladrones, rateros han aprovechado ese momento que tú no estabas, y como tú has publicado que no estás en casa, que estás con toda tu familia de vacaciones, han ido a tu casa, han robado. Tengan mucho cuidado. El otro, no aceptes solicitudes o mensajes de cuentas o personas desconocidas. Tengan mucho cuidado en hacer clic en los mensajes que te envían. Ahora están robando las redes sociales. Te están llamando por teléfono y te dicen, oye, un favor, deposítame. Tengan mucho cuidado, no depositen por depositar. Primero, indaguen bien con quién están conversando. No hagan clic en imágenes. Te llega cualquier imagen. Hoy en día envían enlaces donde dicen, si haces clic te vas a ganar un monto. ¿Cómo te van a regalar plata? Mediante las redes sociales. Tengan mucho cuidado, papá, mamá, jóvenes. Otro, evita pulsar URLs abreviadas que no conozcas. Por ejemplo, hay páginas web, te mandan enlaces, como quien dice noticias de ahora, te mandan ganaste un premio y otros mensajes. Haces clic, automáticamente pueden robar tu información financiera, personal. Tengan mucho cuidado. El otro, informa sobre cuentas sospechosas u ofensivas. No hay que aceptar. Ese tipo de mensajes hay que bloquearlo. Si no conocemos a esas personas que nos están enviando mensajes falsos, bloquéenlo. No acepten esos mensajes. No comenten, simplemente bloquéenlo. Otro, crea cuentas separadas para tu vida personal y, si es necesario, para tu vida laboral. Puede ser una página web o una red social para tu vida, donde que solamente tengas a tu familia agregado, a tus amigos con quienes vas a compartir información, y otra red social para que puedas compartir con todas las personas. Pero ten cuidado con la información que vas a compartir. Ok, entonces eso es sobre los peligros de las redes sociales. Hay que tener mucho cuidado con lo que compartimos. Jóvenes, señoritas, enseñen a su papá, a su mamá, a cómo poner privacidad a algunas cosas. Y no crean en todas las noticias que están en el Facebook. Tampoco no hagan clic en mensajes de dudosa procedencia. ¿Ok? Eso es todo. Recuerda que nunca es tarde para aprender. Y qué mejor si ponemos en práctica. Chao.